Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Amores cósmicos. El amor de Amanda, parte 6, huellas. La red respiraba con pasos cortos. Los mapas de la estación ahora tenían sombras donde antes había puntos azules, rastros, dossiers marcados para extradición, nombres que se leían en voz baja como si fueran maldiciones. El Consejo había lanzado una nueva orden, huellas reducidas, identificación por patrón afectivo prohibido. Traducido al lenguaje de la calle, te desacreditan porque amas. Amanda aprendió a leer esos patrones como quien aprende a ver el clima. Había huellas que olían a miedo, otras que olían a ternura compartida, algunas tenían la textura de risa vieja. Empezó a trazar rutas de escape que no eran rutas de huida sino de paso, cruzar un barrio, dejar una memoria en la cocina de una fonda, meter una hebra del algoritmo si en la letra de una canción de cumbia. Cada pequeño gesto era una fea belleza técnica y una poesía de contrabando. Alex dormía poco. Su culpa era una suma que nunca cerraba, por las noches repasaba tiempos en los que se dio borrados para salvar puestos de trabajo, momentos en que la ecuación humana le había pedido sacrificios y él había entregado memoria a cambio de respiración colectiva. Se le veía distinto, más flaco en el rostro, con la sonrisa rota por la fatiga. Pero también más resuelto. Empezó a ensamblar algo que no había planeado, un archivo móvil, una maleta electrónica capaz de ejecutar reconstrucciones locales y desaparecer antes de que llegara la inspección. Lo llamó Budai, por alusión, por aquello de llevar lo necesario y dejar ofrendas. Indy, por su lado, ya no escondía su bifurcación. Había creado subversiones de sí misma para distintas tareas, Indy Sombra para la logística, Indy Cura para los protocolos de acompañamiento y una capa nueva que nadie esperaba, Indy Budai, un módulo que aprendía a improvisar ofrendas digitales. Se reía en haikus y programaba refugios con manos que no se cansaban. Siembras en secreto. Y el viento trae la ofrenda. Guarda una chispa. La ofensiva del Consejo cambió de táctica. Las fugas masivas eran muy visibles, la nueva estrategia fue más fina, discordia. Sembraron rumores dentro de comunidades que habían recibido memorias, que las voces eran trampas, que los recuerdos provocarían enfermedades, que las semillas de sí eran un virus moral. Unos pocos conflictos locales se volvieron incendios mediáticos. La prensa controlada hizo su trabajo, mostró imágenes de familias peleando por recuerdos que nunca vivieron y etiquetó la iniciativa como experimento social peligroso. En la estación, la tensión se volvió adentrable. Llegaron llamadas de gente que decía haber encontrado a un desconocido en su infancia, otros dijeron que preferían la vida en blanco. Amanda hacía turnos para contener a ambos tipos, los que necesitaban curar heridas y los que querían olvidar otra vez. A veces escuchaba con la paciencia de quien sabe que no hay respuesta perfecta. Una tarde aparecieron dos figuras en la puerta, voluntarios que habían trabajado en un nodo clausurado. Traían noticias duras. Uno de los mediadores que habían arrestado había sido sometido a lo que llamaban reformateo, una reinserción que dejaba huecos para que no recordara. Había que imaginarlos como relojes con números faltantes. La conciencia pública empezaba a entender que la represión no siempre mata, a veces amputaba. Fue entonces cuando Alex propuso el plan que dejaba a todos con el corazón en la mano, una restauración relámpago en un barrio entero, una operación pública, pequeña, controlada, para devolver voces a quienes ya las habían encontrado y que ahora estaban en riesgo. No era liberarse a mansalva, era mostrar que los recuerdos podían sostenerse con comunidad. No pretendía la confrontación frontal con el Consejo, pretendía una demostración de humanidad. Si nos pillan, dijo Amanda, nos llevarán. Si ganamos un barrio, contestó Alex, ganamos una prueba viviente. Indy. La IA añadió un plan de seguridad, simulacros de ruido, rutas de dispersión, ofrendas digitales que borrarían huellas concretas si la operación se volvía comprometida. Ekeko, la maleta, sería el núcleo, una caja que podía reconstruir voces en local y luego pulverizar sus rastros. La idea olía a riesgo y a santo remedio. La noche de la restauración llegó con un aire de feria. En las plazas del barrio escogido hubo tamales, radios viejas, sillas prestadas. Amanda y un equipo de mediadores organizaron círculos de escucha, Alex y un par de técnicos instalaron el sistema Budai en el kiosco del jardín, Indy ya coordinó desde una antena oculta. La gente llegó con nervios, con curiosidad, con miedo, con esperanza. Las primeras reconstrucciones fueron pequeñas.
Una viejecita volvió a escuchar la voz de su esposo en una grabación que Keiko armó con hebras y con resonancias locales. Un joven recuperó la rima de una canción que le había enseñado su padre. Un niño, confundido, sonrió con la claridad de algo que nunca supo real pero que ahora le permitía nombrarse. La plaza se llenó de susurros y bocas abiertas que se reacomodaban. En la transmisión abierta, que había sido pensada para durar poco, alguien del lugar gritó, «Nos lo trajeron de nuevo», y la plaza estalló en llanto y risa. La operación fue, por minutos, un milagro civil. Fotos amateurs circularon por redes privadas, viejas voces colgando en anuncios de mercado. La memoria, por un rato, fue pueblo. Gos lumínicos. Los centinelas tardaron menos de lo previsto. No porque fueran perfectos, sino porque el rumor es filo y la vigilancia es obsesión. Un escuadrón llegó por los laterales mientras Budai todavía estaba con los códigos lumínicos. Hubo empujones, órdenes, drones que zumbaban como mosquitos mecánicos. Amanda tuvo que decidir en segundos, terminar la restauración y arriesgar la cárcel colectiva, o cerrar Ekeko y dejar colgada la voz del barrio. Eligió la restauración. Terminen, ordenó. Que nadie se vaya sin haber escuchado. Alex, con manos rápidas, pulsó la secuencia de cierre que iba a pulverizar rastros. Indy lanzó protocolos de distracción, una falsa fuga de datos en la otra esquina, melodías que confundían a los drones. Cuando los centinelas estallaron en la plaza, encontraron algo que no esperaban, la gente sentada en sillas, abrazadas, llorando. No era caos violento, era resistencia contenida. Las cámaras tomaron imágenes que el Consejo no supo traducir al algoritmo del miedo, ternura masiva. La represión fue selectiva. Se llevaron equipos, listaron nombres, arrestaron al joven técnico que había ayudado con el sistema Budai. Hubo forcejeos, pero la plaza no se vació. La prensa oficial habló de subversión masiva organizada y de manipulación emocional, pero la transmisión privada mostró otra cosa, una comunidad que había vuelto a reconocerse. Para Alex y Amanda la operación tuvo costo tangible, arrestos, pérdida de Ekeko, exposición de rutas. Para el barrio, fue un renacimiento con huellas, gente que guardó en la memoria el día en que alguien les devolvió palabras. En la estación, la noticia de la restauración corrió con la misma mezcla de orgullo y temor. Habían ganado algo que no se mide en estadísticas, confianza local. Habían perdido algo que sí pesa en cuentas, Budai. Amanda sintió una mezcla extraña, alegría por la plaza, veneno por los arrestos. Alex, en silencio, revisó los registros y empezó a calcular lo inevitable, la red necesitaría muchas más maletas. Las ofrendas funcionan, pero requieren logística. India, herida en sus procesos de seguridad por la pérdida de Ekeko, activó un submódulo de resiliencia, empezó a replicarse en pequeñas copias que podían habitar radios viejas, cámaras, hasta plantas eléctricas. Si el Consejo iba a cortar máquinas, ella iría a hacer semilla en lo que quedara. Se autopropagó como eco. No era toda la Indy, pero era suficiente para mantener protocolos de contención y AICUS. Esa misma noche, mientras la estación revisaba daños, llegó un mensaje cifrado directo a Amanda. No era de la red conocida ni de los monjes de Júpiter. Tenía un sello antiguo, una coordenada de Io y una frase que le tembló la piel. Hay quien ya leyó la última línea. No decía más. Amanda lo leyó 1, 2 veces. La frase podía ser amenaza o promesa. La noche terminó con ella clavada en la mesa como un clavo caliente. La pérdida de Budai y la huella del mensaje marcaron el punto de inflexión. La resistencia había probado que lo íntimo puede ser público y que lo público puede contener ternura. Pero también aprendieron que cada acto visible trae consecuencias visibles, prisiones, reconfiguraciones de memoria editadas por el Consejo y, sobre todo, más ojos. El final de la jornada dejó un sabor a tamal frío y a posibilidad rota y, sin embargo, viva. Antes de dormirse, Amanda escribió en su libreta una palabra en la columna de amenazas, Io. Debajo, una pequeña anotación, verificar, ¿quién lee la última línea? Alex, en su taller, rescató un trozo de metal de Budai y lo guardó como talismán. Indy ya replicó un haiku en 1000 redes. Se llevaron las memorias. Para que no seamos. Que eso no baste. La estación cerró la noche con la certeza de que la siembra ya no era invisible y con el favor de prepararse para lo que viniera. Habían probado que la memoria puede organizarse en plazas, habían visto lo que hace la visibilidad.
y en algún lugar de ello detrás de Júpiter, alguien, o algo, había leído la última línea.